Invitamos a la magistra Ana de Moreno, quien nos ofrecerá una invocación religiosa. Muy buenas tardes, tengan todos los presentes en esta conferencia, que los entornos virtuales no se vuelvan una pandemia. Tremendo título, de verdad, y vamos a poner en manos de Dios, al Dios Todopoderoso, esta conferencia para que nos ayude a manejar, ¿verdad?, esta información, igual que hemos podido enfrentar estos retos de la pandemia a nivel mundial. Hay un versículo en Salmos 24 que es uno de mis favoritos en mis oraciones. De Dios es la tierra, es el mundo y su plenitud, y de todos sus habitantes. Yo quiero con este pensamiento llamarnos como hijos de Dios, invocar al Padre Celestial con la oración que todo el mundo ha aprendido a través de nuestro Maestro Jesús. Y en nuestros pensamientos vamos a repetirla en nuestras mentes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Sean todos cordialmente bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos a la magíster Ana de Moreno por tan hermoso mensaje. Es propicia la ocasión para escuchar las palabras de bienvenida por parte del magíster Luis Torres, director de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales de la UDELAS. Gracias, Giovanni. Buenas tardes a todos. En nombre del señor rector, don Juan Bosco Bernal, damos la bienvenida a todos los presentes, participantes, y especialmente agradecemos a la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, a Cecilia, a Jeffrey, por colaborar con la UDELAS en la realización de este evento virtual, el cual consolida y es muestra del trabajo colaborativo, académico, técnico, que se viene realizando entre nuestras universidades. Saludos a los decanos, al profesor Ricardo, a la profesora Bielka y a otras autoridades que se encuentran presentes en esta videoconferencia. No quiero extenderme, solo para agradecer y en nombre de nuestro rector dar la bienvenida a este evento histórico en momentos difíciles para nuestras instituciones, nuestros docentes, nuestros estudiantes. Con estas palabras, pues, doy la bienvenida. Agradecemos al magíster Torres por tan motivadoras palabras. Seguidamente, el magíster Ricardo González Escartín, decano de la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano, nos brindará un mensaje. Sí, buenas tardes, gracias Giovanni y a todo el personal, especialmente al director de nuestra querida extensión de COPLE. Les mandamos un saludo muy cordial para todos de parte de nuestra Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano. Nos sentimos muy complacidos por esta invitación y quiero también extender este saludo al director de Cooperación Internacional, el magíster Luis Torres, a la doctora Bielka Escobar González, que también nos acompaña, y a todo su equipo docente y administrativo, estimado director Guerra, que estamos reunidos en la tarde de hoy. Igualmente, le deseo el mejor de los éxitos al expositor que nos acompaña esta tarde y nos sentimos muy complacidos, lo reitero, y el mensaje que le mandamos de la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano
es que siempre vamos a estar trabajando como un equipo con cada una de las extensiones universitarias. Muchas gracias por esta invitación y un saludo cordial para todos y adelante con esta excelente conferencia que vamos a tener durante esta tarde. Buenas tardes y gracias. Agradecerle al decano Ricardo González Escartín por su excelente mensaje y una vez más le recordamos a todos los presentes, por favor, mantener sus micrófonos en silencio. Presentamos entonces a nuestro invitado especial desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Es licenciado en Enseñanza de la Matemática de la Universidad de Costa Rica, magíster en Psicopedagogía de la Universidad Estatal a Distancia, tutor universitario en la UNED desde el 2011. Desde el 2012 a la actualidad, encargado de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Miembro de la Comisión de Asesoría Académica de la ESEM. Miembro de la Comisión de Autoevaluación y Mejoramiento de la Carrera de Enseñanza de la Matemática de la UNED. Coordinador del Comité Científico del Quinto Encuentro de Enseñanza de la Matemática UNED 2017. Coordinador del proyecto de vídeos académicos en matemática. Profesor de la Escuela de Matemática de la USR del 2016 al 2017. Profesor de la Escuela de Formación Docente de la USR desde el 2017 a la actualidad. Con ustedes, el magíster Jeffrey Barrantes. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco a todos los compañeros que hicieron posible que yo pudiera brindarles la charla. La verdad, me siento muy honrado, muy dichoso de que se considerara. La charla fue brindada hace algunas semanas atrás para lo que era el SUCA, que es la Comisión Centroamericana de Educación Superior. Y la verdad, esta investigación o esta charla que les voy a dar surge a raíz de una investigación que realicé exactamente para mi maestría en psicopedagogía. Mi maestría, o el TFG, el trabajo final de graduación de mi maestría, habla sobre los principios psicopedagógicos que deben considerarse o que debe considerar todo profesor para el montaje de entornos virtuales. Curiosamente, salió este año, la defendí a inicios de este año, y con la situación del COVID, pues ha tenido aceptación a nivel nacional y también de manera internacional. Ahorita les voy a presentar, les voy a compartir la presentación que traigo. La idea mía con la presentación es utilizar una técnica donde no esté mucho texto, sino más que todo imagen. ¿Por qué? Porque si no pretendo o no quiero hacer un tipo karaoke académico. Entonces, bueno, que el uso de los entornos virtuales de enseñanza no se vuelvan una pandemia. Y para iniciar con esta frase, lo primero que quiero resaltar o quiero indicar es que esta situación, definitivamente el COVID-19 a nivel mundial, nos ha sacado desde nuestra zona de confort. Pero, ¿qué podemos definir por una zona de confort? Pues, como todos ya sabemos, es el lugar donde casi todo es predecible y que asumimos pocos riesgos a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, ir a la misma ruta del trabajo hacia la casa, comer en los mismos restaurantes y la misma comida, socializar con las mismas personas, etc. Eso es un poquito la zona de confort. Sin lugar a duda, se minimiza el potencial de las personas cuando vivimos dentro de esta zona de confort. Y principalmente cuando hablamos en la parte profesional, ya que se limita la posibilidad de poder conocer, vivir y resolver nuevas experiencias de aprendizaje. El actual COVID que nos está atacando a nivel mundial nos ha obligado a salir de esta zona de confort a un porcentaje muy alto de la población mundial, sin importar el área en el que esté trabajando, sin importar la situación socioeconómica en la que vivan las personas, nos ha sacado de esta zona de confort. Y la pregunta, ¿por qué hablo de esto? Si el tema habla un poquito más de entornos virtuales y no solamente de la zona de confort. Pues bueno, considero importante porque muchos docentes hemos caído, y digo hemos porque posiblemente tal vez soy el primero en la lista, en esta automatización de la educación. Las lecciones siempre pensadas de una misma manera, con una estructura rígida,
Normalmente en una educación presencial, sentados siempre de manera militar, es decir, en filas, sin poder hablar, tal vez prestando atención a las explicaciones de las lecciones del profesor de manera muy magistral. En algunos determinados momentos se puede hacer trabajo colaborativo, pero es solamente porque el profesor dio la autorización. Y posiblemente estoy describiendo las lecciones de algunos de nosotros, a un porcentaje tal vez alto. Pero como dije anteriormente, en las áreas se ha visto modificado y movilizada el confort de estas situaciones, principalmente en la educación. El mundo, en el mundo más bien las lecciones no han sido suspendidas, han sido suspendidas de manera presencial durante varias semanas, inclusive meses, sin importar el nivel educativo en el que nos encontramos. Pero la educación no se ha detenido. Y aunque parezca no tener sentido lo que estoy diciendo, no hay clases, pero sí hay educación, a todos los profesores, a todos los niveles educativos y sin importar las asignaturas que sean, hablamos de matemáticas, hablamos de ciencias, de sociales, pero también hablamos de música, hablamos de artes plásticas, hablamos de todas las asignaturas en general, han tenido que reinventarse a raíz de la situación del COVID-19, ya que la educación debe seguir y ahora en una modalidad virtual o una modalidad a distancia. Sin embargo, estamos trabajando un poquito más la parte de que sea virtual, gracias a todas las herramientas que tenemos. Sin embargo, hablamos de la digitalización de la educación, es decir, desde los altos mandos de educación a nivel nacional e internacional, a todos los niveles nos han mandado, nos han direccionado más bien a que la educación debe seguir y que se deben utilizar las bondades de las tecnologías de información y comunicación para que el aprendizaje continúe. Sin embargo, se debe considerar que no todos los docentes ni todos los estudiantes tienen las competencias informáticas para poder virtualizar la educación, siguiendo los mismos estándares de calidad. Además, existen diferencias muy marcadas entre la planificación de una lección presencial y una sesión dentro de un entorno virtual de aprendizaje, que posiblemente no son consideradas en ocasiones. Y esto es un tema muy importante porque no necesariamente porque un docente maneje la computadora y pueda realizar algunos programas y trabajar algunas presentaciones, quiere decir que esté listo para la virtualidad. Y un error que normalmente cometemos los profesores, y digo cometemos porque yo lo he cometido en ciertas ocasiones, bastantes, es que pensamos que por tener jóvenes de 20, 25, tal vez 30 años, son personas que son nativas en la tecnología y posiblemente no lo sean, posiblemente no tengan acceso a una computadora. Ahorita yo estoy dando una charla sobre estrategias o sobre la virtualización de la educación, pero a mis 18 años yo nunca había tocado una computadora. Cuando yo ingresé a la universidad empecé a explorar y empecé a conocer un poco sobre la computadora, o inclusive otros casos de estudiantes que posiblemente tengan un poquito de conocimiento en la computadora, sin embargo, no tiene el dispositivo móvil utilizado o necesario para poder realizar sus trabajos desde la casa. Pues a raíz de esta situación, han surgido muchas aplicaciones y programas o herramientas que nos han vendido la idea que nos permite dar lecciones, entregar asignaciones a estudiantes, entre otros muchos beneficios, como es la parte de evaluación de los aprendizajes. No obstante, se ha dado una oleada de capacitaciones en las principales instituciones educativas sobre cómo utilizar X o Y herramienta para ser utilizadas de una u otra forma. Sin embargo, estas capacitaciones no son necesarias, no puedo negar que son necesarias, pero terminan siendo simple y sencillamente consideraciones a un nivel instrumental, es decir, cómo se utiliza el instrumento. Es decir, sobre cómo se usa, cómo se transmite, dónde pongo la calificación, cómo abro un foro, cómo calcular automáticamente las calificaciones para aquellas que lo tienen, cómo visualizar alguna herramienta, cómo lo verá el estudiante. Son tantas las aplicaciones y las recomendaciones hoy en día a los docentes que ellos terminan saturados de información. Y apuesto que ustedes han sentido esa saturación de información, de que un día me dijeron que Teams, que otro día que mejor que Zoom, que Classroom, que Moodle, como se ve en la imagen, o inclusive con el mismo teléfono celular, que hay aplicaciones como Remind, como Telegram, etcétera.
terminamos en un nivel de estrés por saber si la herramienta va a funcionar o no, y duramos gran parte de la lección explicando a los estudiantes cómo deben utilizar la herramienta. Y nosotros en la planeación duramos gran parte de la planeación en entender o conocer la herramienta y cómo poder subir de X o Y manera. Pero muchas veces dejamos de lado de que nos centramos en el formato de la clase y no propiamente en el contenido académico. Como una vez me dijo un profesor a mí cuando era estudiante, el uso de la tecnología tiene que ser un medio, no tiene que ser el fin. Y nos hemos dado cuenta o hemos vivido que en muchas de estas situaciones la educación termina siendo un fin. Y lo hablo por mi hija que está en primaria. Se han pasado horas y horas explicando a los padres de familia y a los niños inclusive cómo silenciar, cómo abrir micrófono, cómo compartir imagen, cómo, etcétera, el cómo se utiliza la herramienta, y han pasado tal vez 2, 3 semanas y ni siquiera han podido trabajar un tema propiamente del contenido que deben de estar trabajando. Por lo tanto, es necesario siempre hacer una pequeña revisión de las definiciones sobre los temas que vamos a trabajar. ¿Qué son los entornos virtuales? Existen dos caracterizaciones o visiones muy importantes sobre qué son los entornos virtuales. En primera instancia, como una herramienta tecnológica que uno selecciona con instrumentos de mediación y espacios de encuentro y de comunicación entre participantes. Es decir, solamente se le da un nivel de aplicación. Desde ese punto, hay autores que trabajan que los entornos virtuales es solamente una herramienta, una aplicación. Y aquí se le puede dar importancia, dado que, entonces, basándonos en esto, que es un instrumento de mediación, de encuentro y de comunicación de participantes, podemos hablar entonces que hasta nuestro medio de teléfono, por ejemplo, el WhatsApp, inclusive podría ser un buen entorno virtual, si se sabe trabajar. Y aquí es donde viene la segunda visión o segunda característica que se le da a los entornos virtuales. Se considera como un sustento que se le da al diseño del contexto de enseñanza y aprendizaje. Es decir, desde esta visión está más enfocado a una dimensión didáctica, al uso y a la selección de herramientas. Observemos que aquí no solamente habla como herramienta, sino también habla de una dimensión didáctica. Dicho de otra manera, el concepto de entorno tiene una analogía a la concepción de enseñanza y aprendizaje. El entorno aquí se asocia como un modo de entender ese proceso de enseñanza y de aprendizaje, en un modo de concretar y de llevar a la práctica el diseño de las actividades, del modo de evaluar, la selección y la presentación de contenidos. Observemos que aquí ya hace y resalta que es el diseño de actividades, modo de evaluar, selección y la presentación de los contenidos. Con ello, podemos definir que un entorno virtual es un espacio de comunicación pedagógica soportado en una aplicación informática de Internet que facilita la intervención sincrónica y asincrónica entre los participantes del proceso educativo. Esta última definición que doy es la definición que logré extraer a raíz de lo que se había leído. Y me gusta mucho porque ya no solamente pienso en que, bueno, un entorno virtual, tengo que aprender a utilizar bien la herramienta Zoom, o la herramienta Telegram, o la herramienta X, la que estén utilizando. Acá en Costa Rica, en la UNED, utilizamos lo que es Moodle. Entonces, ha habido una oleada de capacitaciones de cómo subir videos, de cómo hacer cuestionarios de una base de datos, de varias preguntas que sean aleatorios, etc. Sin embargo, se han considerado nada más aspectos de lo que es la parte instrumental, cómo hacer, cómo se hace, cómo se dibuja, cómo se sube una imagen, cómo el estudiante lo va a ver. Y se nos ha olvidado esa parte de la comunicación pedagógica. Por lo tanto, también hay que considerar la comunicación que el tutor va a tener con el estudiante. Y también, evidentemente, la forma de presentar los contenidos. Ahora bien, ¿por qué dentro del título hablo sobre que los entornos virtuales no se vuelvan una pandemia? Bueno, la palabra pandemia viene del griego, pandemos, que significa todos. La parte de demos significa la población, pan significa todos. Por lo tanto,
En griego, el pandemos es un concepto en el que existe la creencia de que toda la población del mundo entero probablemente estará expuesta a una enfermedad. Ahora explico la metáfora de por qué los entornos virtuales se vuelven una pandemia, ya que todos los docentes hemos estado utilizando de manera indiscriminada los entornos virtuales. ¿A qué me refiero con de manera indiscriminada? Una vez que desde las autoridades de educación a nivel nacional, internacionalmente, me imagino que en Panamá fue muy similar, cuando nos dijeron que la educación tenía que seguir de un modelo virtual o una forma virtual, empezamos a sofocarnos un poquito y a buscar y a encontrar esta parte de cómo podemos montar los entornos, pero nunca analizamos si el entorno puede ser funcional o no para el estudiante, si tenemos estudiantes con algún tipo de discapacidad, ya sea visual, que es la que podría afectar, o inclusive motora. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque hay aspectos, características que se deben considerar a la hora de montar un entorno virtual. Como lo había comentado en la charla que se hizo para el ZUCA semanas atrás, pues esto es un trabajo bastante complejo, bastante largo. Sin embargo, a raíz de la situación que nos ha tocado vivir y transformar, pues bueno, se ha tenido que aprender. Pero no es algo fácil, no es algo que se hace de la noche a la mañana. Y aquí les quiero compartir las fases, cómo se diseña un entorno virtual, es la primera pregunta que nos podríamos hacer. Ciertamente no hay una respuesta definitiva a esta pregunta, ya que no existe una receta como si lo hay para hacer un pan o un queque, media cucharadita de esto, 2 tazas de harina, etc. Para lograr diseñar y desarrollar un entorno virtual, digamos que casi perfecto. Sin embargo, sí hay algunas guías o bien recomendaciones que debemos de considerar. Y aquí es donde empieza, por decirlo de alguna forma, la carnita de la presentación. Primero, existen fases para crear un entorno virtual y estas fases se dividen en 2. La primera hablamos del diseño y la parte del diseño, voy a marcar acá con el puntero. La parte del diseño, hablamos de la parte tecnológica y también de la parte pedagógica o instruccional. En el primero, en la etapa del diseño tecnológico, habla de las características de los equipos que deben utilizar y de los recursos tecnológicos disponibles. Esa es una situación que, como ya dije, a veces no se toma en cuenta. ¿Qué recursos tecnológicos tengo como profesor y qué recursos tecnológicos tienen mis estudiantes? Así también como el uso de la tecnología. ¿Qué tanto conocen mis estudiantes la tecnología? ¿Qué tanto conozco yo de la tecnología? Porque puedo hablar con varios profesores de más experiencia en el uso de tecnología y me pueden recomendar la herramienta X o Y. Y con el tal de utilizar esa, porque a todo le ha sido funcional, puede que eso genere en el profesor un gran estrés, una gran inversión de tiempo para planificar, entender, comprender la herramienta. Acá se debe considerar no solamente esas competencias del docente y sus equipos, sino también las competencias de los estudiantes. Es decir, estamos trabajando en un contexto, si estamos trabajando en un contexto privado, existe mayor posibilidad y conocimiento del diseño tecnológico. Digamos que es una hipótesis no comprobada. Pero si trabajamos en un contexto más estatal, más humilde y de pobreza, posiblemente los estudiantes van a quedar rezagados por una mala conexión de internet, por no tener las herramientas para poder trabajar de manera correcta. En cuanto a la segunda parte del diseño, todo esto es antes de montar el entorno, antes de que el entorno sea visible y sea utilizado por estudiantes, se habla sobre la parte pedagógica o la parte instrumental. Es decir, se trata de una propuesta explícita en la presentación de contenidos. ¿Qué presentación quiero darle a los estudiantes? Presentación, simple y sencillamente voy a digitalizar los documentos que ya se tenían de manera física, o vamos a hacer una presentación un poquito más audiovisual. Además, a este punto se debe trabajar un aspecto que normalmente no se le da importancia, como son las recomendaciones del uso de estas herramientas. ¿Por qué? Porque eso es algo que pasa mucho, inclusive en la UNED ha pasado. Se hace un foro o se hace una entrega de una tarea a través de una herramienta y se le dice al estudiante, bueno, tiene que entregar
la asignación, el ensayo, el video, la tarea, lo que sea, en la herramienta. Pero no se le dice al estudiante cómo se usa la herramienta. No se saca unos 10, 15 minutos el docente para explicarle cómo utilizar la herramienta, ya sea a partir de un texto con imágenes o de una grabación que se puede hacer. Hay aplicaciones gratuitas en internet que te permiten grabar hasta 15 minutos de la pantalla y poder trasladárselo a los estudiantes. Estas recomendaciones son importantes, ya que en ocasiones los estudiantes no tienen la claridad de cómo usar y cuál es la finalidad de realizar determinadas actividades. Y esto lo vamos a tratar al final, que se habla sobre la claridad de la instrucción. El profesor le puede decir, suba la tarea aquí, pero antes de subir la tarea, vea los siguientes videos, lea la siguiente lectura, el siguiente artículo científico, y el estudiante puede decir, no, yo creo que me la puedo jugar así, pero no le estamos diciendo cuál es el objetivo de ver los videos, que con el video se puede retroalimentar, que más bien con el video puede que cambie su noción y que se vuelva un poco más crítico, etc. Esa claridad de la instrucción muchas veces no queda plasmada para el estudiante. En la segunda fase, ya una vez que hicimos la fase del diseño, que pensamos en esas herramientas tecnológicas y pensamos sobre cómo vamos a presentar los contenidos y la claridad de la instrucción, vamos a trabajar la segunda fase, que como podemos verla acá, es la fase de aplicación. Sin embargo, esta fase, solamente hasta que se utilice la propuesta, es decir, hasta que los estudiantes entren, lean y digan, no entiendo, es donde me voy a dar cuenta que mi fase de preparación no fue la mejor, o tal vez, si más bien no encuentro la frase, no lo entiendo, sino veo que todos trabajan de manera correcta y que la retroalimentación ha sido muy buena, puedo decir que mi fase de diseño fue bastante buena. Pero no se puede ver hasta en el momento que se esté aplicando. Y hay que considerar que este mismo diseño puede conllevar a resultados muy diferentes según el contexto y las interpretaciones o las motivaciones. Por ejemplo, en los cursos que yo manejo, como ya la compañera inicialmente dijo, yo soy del área de matemáticas y manejo lo que son cursos de servicio de matemáticas, que en promedio tienen de 1,000 a 2,200 estudiantes en un cuatrimestre. Entonces, yo monto el entorno de cierta manera, siguiendo algunos principios psicopedagógicos que pude lograr a partir de investigaciones. Y posiblemente, supongamos que en el curso hay 1,000 estudiantes matriculados. Posiblemente a 800, a 900 estudiantes ese diseño fue funcional, pero para los otros 100 no fue funcional, no sirvió. Ante ello, tiene que tener una flexibilidad. El docente no va a cambiar el entorno ya como está montado, pero sí va a tener algunas consideraciones particulares con esos estudiantes. Y para eso se trabaja con el grupo de profesionales. De igual manera, si, por ejemplo, ese diseño, como yo monto los entornos virtuales, se lo paso a alguno de los compañeros de la universidad de allá en Panamá, posiblemente la estrategia funcione o funcione a medias. Siempre se debe contextualizar o tropicalizar la forma de montar los entornos virtuales. Ahora bien, además, aparte de estas fases, la primera fase de creación y la segunda fase propiamente de aplicación, también tenemos que considerar que son espacios donde se promueve el aprendizaje y este está compuesto por 4 dimensiones. Aparte de las fases que vimos, estas 4 dimensiones, la dimensión didáctica o la pedagógica, que tiene que ver con una cuestión más propiamente del diseño pedagógico y por ende muy particular de la asignatura o del curso específico. Hablo, por ejemplo, en el caso de matemáticas. En el caso de matemáticas para administradores 1, que es la materia que se me viene de momento a la mente. Aproximadamente en este primer cuatrimestre se tuvo 1,100 estudiantes matriculados en esa asignatura. Los contenidos que se ven son contenidos sumamente básicos, desde aritmética, álgebra, ecuaciones, funciones, llegando a la función lineal, cuadrática, exponencial, logarítmica. Cada uno de esos temas con aplicaciones a la administración y a la economía. Debido al calendario propiamente de la universidad, se ha dividido en unidades de aprendizaje y han sido 4. Y esas unidades se han dividido de manera, o los contenidos se han dividido de manera de que tengan relación y el estudiante pueda ir avanzando secuencialmente y también por orden de dificultad en cada una de estas unidades de aprendizaje. Ahora bien, la dimensión técnica es referida a los recursos tecnológicos usados y a esas herramientas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos una herramienta dentro del entorno que se llama Big Blue Button, que permite hacer
conferencias en vivo. Sin embargo, dentro de la plataforma no se permite, por lo menos la licencia que tiene la Universidad Estatal a Distancia, no te permite más de 30 estudiantes conectados. Entonces, podrían considerarlo ya que en una asignatura que tengo 1100, esa herramienta no es funcional. Entonces, más bien, para dar esas clases o esas tutorías, como le llamamos en la NET, van a tener que ser virtuales. Entonces, nosotros tenemos que tomar más bien otra herramienta que me permita atender a la mayor cantidad de estudiantes en una o en 2 sesiones. Para ello, utilizamos nuestro canal de YouTube. Ahora, la dimensión física es una dimensión que desgraciadamente he visto a nivel nacional, digo desgraciadamente, tal vez la palabra es muy fea, pero he visto a nivel nacional en otras universidades que están intentando cruzar la línea de la presencialidad a la virtualidad, donde la dimensión física prácticamente es ignorada o no es considerada. Y esto va un poquito más con la distribución espacial, la navegabilidad que tenga el estudiante para poder encontrar sus situaciones en la plataforma. He visto plataformas, entornos virtuales oficiales de universidades a nivel nacional que parece más bien un Facebook. Usted empieza a subir y a bajar y encuentra imágenes, encuentra fotos, encuentra un foro y por allá encuentra el video y no tiene un orden, no están ordenadas que visualmente motive al estudiante a ingresar, a ver, que tenga un orden secuencial y cronológico, que le permita decir al estudiante, hasta hoy, ya hoy me voy a levantar, ya no voy a estudiar más, sé que quedé por la etapa primera de la primera unidad de aprendizaje. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta dimensión física, porque desde la psicopedagogía, la manera de presentar los contenidos tiende a ser muy importante para que los estudiantes se motiven y con ello, obviamente, la adquisición del conocimiento. Finalmente, la dimensión social. Esta tiene que ver mucho con lo que encontrará en aquellas variables asociadas y relacionadas que se establecen con los sujetos, participantes. ¿A qué me refiero con eso? En la parte social, la comunicación que pueda tener profesor, estudiante, estudiante-profesor o estudiante con estudiante. ¿Por qué? Porque a pesar de que en la Universidad Estatal a Distancia se tiene 43 años de experiencia en educación a distancia y virtualizando en los últimos años gracias a las tecnologías, e inclusive en mi cátedra, he logrado obtener que en esta parte, de la parte social, en esta dimensión, la dimensión social más bien, ¿cómo podría decirlo? Hay cierta deficiencia. ¿Por qué? Porque muchas veces el estudiante no puede socializar lo que piensa, lo que siente, no puede externarlo, y el profesor tampoco le brinda los espacios necesarios para que éste lo haga. Entonces, se vuelve esta etapa social un poco más compleja, y a partir de ahí tenemos que ver en los cambios que ha venido a provocar los entornos virtuales en las competencias que debe tener tanto estudiante como docente. Esto hablo por la parte de las dimensiones. Y como para terminar en esta parte, dentro de los entornos también se deben atender ciertas características o variables. Y aquí son estas características que les he estado comentando. Se habla sobre las características de contenidos. Si nos devolvemos, voy a devolverme un momentito nada más. Recuerden que la parte didáctica o pedagógica habla propiamente de lo que son la parte de contenidos, propiamente de la especialización de la materia y la parte técnica. Física también, pero acá es donde vamos a considerar esa parte, la parte de contenidos. ¿Cómo voy a presentar este contenido? Si normalmente en una clase presencial lo hacía presentando con un video BIM, una presentación PowerPoint para ver unas gráficas, ahora ¿cómo lo voy a hacer? Le voy a presentar esas mismas gráficas al estudiante, voy a grabar un video, propiamente cómo voy a trabajar los contenidos dentro del entorno virtual. Las otras son las actividades. ¿Qué actividades le voy a poner al estudiante y cuál es el fin de esas actividades? Las estrategias didácticas. ¿Qué estrategia didáctica voy a considerar o voy a tomar para lograr el objetivo de aprendizaje que quiero en este contenido, en esta unidad de aprendizaje? La evaluación es un tema, vean que es un tema sumamente importante y muy complejo, tal vez de lo más complejo que hay en la parte de la virtualización de la educación. ¿Cómo vamos a evaluar? Y eso tiene que ver mucho también con la cantidad de estudiantes versus la cantidad de profesores, con las capacidades tecnológicas del estudiante y del profesor. Tenemos que cambiar el chip de evaluar de la misma manera presencial a virtual.
la parte virtual tenemos otras opciones un poquito más flexibles. Tal vez, conociendo la situación propia de los estudiantes, se tiene que tener un estándar de evaluación, pero con esas flexibilidades. Por ejemplo, en los cursos de matemáticas, para ese segundo cuatrimestre, que todo va a ser virtual, se está indicando a los estudiantes que se van a ocupar videos o videoconferencias, que es a partir de la herramienta de Teams que tenemos en la universidad, y todo estudiante también la tiene, a partir del correo institucional que tiene, se van a hacer pequeñas reuniones de 5 a 6 estudiantes con cada profesor. Obviamente se les va a dar un horario, etcétera, para que ellos puedan resolver ejercicios junto con el profesor. Esos ejercicios van a ser evaluados. En caso que un estudiante diga que no tenga conexión de internet, que la computadora o que lo tenga que hacer del teléfono y no es en una internet estable, pues a ellos se les va a pedir que se graben el video y lo suban a la plataforma, se lo envíen al profesor de manera privada. Si él lo quiere hacer público, genial, lo hace público, pero tener esa flexibilidad con la parte de evaluación. Las herramientas de comunicación, ¿qué herramientas le voy a dar al estudiante? También tenemos que tener claro que tiene que ser una comunicación fluida, porque el estudiante tiene que, en este punto de la virtualidad, tiene que tener en cuenta una característica, que el profesor también se ve afectado por ella, pero el profesor más bien tiene que decirle al estudiante que ahora va a tener que trabajar con un grado de incertidumbre un poquito más que en la parte presencial. ¿Por qué? Porque en la presencial levantaba la mano, profesor, no entendí, y ya, cuestión de segundos tiene la respuesta. Profesor, ¿dónde entrego esto? Profesor, ¿cuándo? Y inmediatamente tiene la respuesta. Ahora posiblemente no va a ser así, posiblemente va a ser mediante un foro, normalmente asincrónico, donde el estudiante escribe su consulta y el profesor en el horario establecido va a ingresar y calar su consulta. Entonces, esta incertidumbre de que el estudiante hizo la consulta, que ya han pasado 10, 4, 5, 6 horas y no tiene respuesta, hay que trabajarla. Por eso esas herramientas de comunicación tienen que ser herramientas muy claras. La organización, cómo se va a organizar la plataforma, si va a estar por semanas, si por contenido, si por unidades de aprendizaje, si por objetivos de aprendizaje, si por habilidades. Eso es muy importante porque es la base propiamente del curso. Y como les digo, tal vez en una misma carrera el curso de matemáticas esté por objetivos y la otra asignatura puede que más bien esté por unidades de aprendizaje, y eso va muy propiamente a lo que son las características de la asignatura. La parte social, que el profesor se vea cercano al estudiante con esas herramientas de comunicación que ya se plantearon. Luego viene el papel del estudiante, que aquí sin duda hay que trabajarla fuertemente, porque el estudiante no está ya con ese chip preestablecido de que vamos a trabajar de manera virtual, con un profesor. Las preguntas muchas veces del estudiante terminan siendo preguntas muy escuetas, muy generales. Por lo tanto, la respuesta o la retroalimentación que el profesor le puede dar no es la respuesta que él en algún momento estuvo esperando, porque no supo indicar o preguntar. Entonces, por eso el estudiante tiene que tener esa comunicación fluida, y también no solamente es, profesor, disculpe, no entendí la asignación número 1, que tengo que hacer porque manda el correo hoy o en el foro o según la herramienta que utilicen, y luego vuelven a entrar dentro de 8 días. ¿Por qué? Porque en el momento que el estudiante haga una participación en algún foro, él tiene que tener responsabilidad de seguir ingresando para ver si tiene respuesta, si no tiene respuesta, de qué han hablado sobre eso. Y finalmente el rol del docente, que vamos a lo mismo. El rol del docente, en muchas veces yo trabajo en la parte de la UNED y también trabajo en la Universidad de Costa Rica, que es una universidad totalmente presencial. Y el rol ha sido muy diferente. ¿Por qué? Porque en la universidad presencial yo iba los jueves de 5 de la tarde a 9 de la noche a dar un curso sobre matemáticas, era sobre el lenguaje matemático, propiamente para la gente de la licenciatura en enseñanza de la matemática. Y normalmente, pues, yo montaba mi clase a lo largo de la semana, el jueves iba, daba la clase, daba las instrucciones, y muy pocas ocasiones tenía correos de los estudiantes. Todo quedaba claro en la clase presencial. Ahora en la parte virtual, ellos normalmente me pasan escribiendo, ya sea por el WhatsApp, me pasan escribiendo por el correo electrónico o inclusive por el foro de la mediación virtual, en este caso del entorno que se trabaja en esa universidad. Entonces, yo tengo que estar más atento a todos los días estar ingresando y aclarando las dudas. Son variables y características que se deben considerar a la hora de montar un entorno virtual. Y aquí les presento, tal vez a manera de resumen, el siguiente esquema. Con este
se puede ver que para el montaje o el diseño de un entorno virtual de aprendizaje se debería considerar desde la fase del diseño o de construcción, esta que tenemos acá, fase de diseño o de construcción. Esta se empieza a desarrollar desde el montaje mismo del entorno, acá, desde el montaje que estamos trabajando. Pero se debe considerar 3 dimensiones: la dimensión pedagógica, la técnica y la física. En la primera, deben abarcar 4 variables en la parte pedagógica, como son los contenidos a desarrollar, las actividades que voy a trabajar, las estrategias didácticas y los modelos de evaluación. Estas 4 características responden a una dimensión pedagógica. Ahora, en la segunda dimensión, en la dimensión técnica, se debe trabajar con herramientas tecnológicas para la presentación de contenidos y obviamente los medios de comunicación con los que se van a contar. Es decir, la elaboración de los recursos didácticos. Aquí es muy importante, uno puede leer en investigaciones donde muchos autores han dicho que si estamos trabajando en un entorno virtual, se necesita tener recursos específicamente elaborados para estos entornos virtuales. No necesariamente los recursos elaborados para una clase presencial nos van a servir para un entorno virtual. En la última dimensión que tenemos en la parte del diseño es sobre la dimensión física. Esta debe considerar el contextualizar el entorno para los estudiantes, es decir, esa organización, porque recordemos que la organización no está hecha para nosotros, los profesores, está hecha para el estudiante. Entonces tenemos que contextualizar esto para ellos. Es decir, se debe determinar la forma de presentar los recursos didácticos, colores, imágenes, audios, videos, entre otros aspectos que para ellos van a ser llamativos. Y finalmente, la fase de aplicación, que como ya dije anteriormente, esta fase solamente se da cuando ya se está la aplicación, cuando ya tenemos estudiantes dentro del entorno. En esta solamente existe una dimensión, la dimensión social, en donde intervienen 3 grandes variables: la parte social, lo que es la parte de la comunicación, que es la parte social, la retroalimentación que se le puede dar a los estudiantes, así como el papel del estudiante y el rol del docente dentro de esos nuevos entornos virtuales. En esta fase se desarrolla cuando se está interactuando en el grupo. Y no es extraño que en esta fase se logren visualizar problemas de la fase anterior, de la dimensión pedagógica, didáctica, de la dimensión técnica, de la dimensión física. Y esto se debe ir corrigiendo en la marcha. O sea, este entorno vamos a tener que considerar aspectos que sean flexibles, por si tenemos alguna situación particular, poder cambiarlo a lo largo de la fase de aplicación. Ahora bien, si hablamos sobre las particularidades que el docente debe considerar a la hora de montar un diseño o un entorno virtual, el profesor debe conocer aún más que solamente la parte tecnológica. Debe conocer sobre la mediación pedagógica, que es un término relativamente nuevo, surgió allá al final de los años 80, inicio de los 90, y la definición de la palabra mediación es la actividad desarrollada por una persona de confianza de quienes sostienen intereses contrapuestos. Esta es la definición de mediación, es decir, una actividad que realiza una tercera persona para evitar que 2 personas tengan, digamos, discusiones. Vamos a hablar más claro, es el papel de un árbitro, por llamarlo de alguna forma. Entonces, observemos que la definición de mediación habla de que esa persona va a lograr resolver o intentará resolver los problemas de 2 personas, con el fin de evitar o finalizar algún tipo de discusión. En el ámbito de la educación, debido que se puede combinar con la parte pedagógica. Y aquí tengo esta definición sobre qué es la mediación pedagógica, pero propiamente en entornos virtuales. Ella involucra el pensar y organizar esfuerzos pedagógicos de manera estratégica y aprovechando el máximo esos escenarios en sus cualidades inherentes, tales como la inmediatez,
porque yo si ocupo un mensaje se lo puedo dar a todos ya y no tengo que esperarme a la próxima clase, a la asincronidad y no presencialidad, bajos costos para el objetivo de la difusión y la exposición, la categorización de insumos, la ubicualidad de los recursos, donde voy a ubicar todo, ya no tengo que decirle vaya a la fotocopiadora, busquen tal libro, posiblemente todo se lo voy a dar de manera virtual. Se hace referencia a trabajar de manera estratégica, es decir, que se deben aprovechar todas las bondades desde la tecnología y de los recursos didácticos. No obstante, esto provoca un mayor trabajo y un mayor compromiso por parte de los actores de los procesos de enseñanza y aprendizaje, asumiendo responsabilidades diferentes a las que tenían en la educación tradicional o presencial. Entonces veamos que aquí me habla sobre cualidades como inmediatez, asincronidad, presencialidad, bajos costos, exposición y también ubicualidad de los recursos. Entonces, es muy importante que esta mediación pedagógica se vea en el entorno virtual, en el diseño de estos entornos. Ahora bien, existen 3 fases dentro del tratamiento de la mediación pedagógica que parten sobre el tema, el aprendizaje y la forma. El primero de ellos es la forma en cómo se trabajarán los contenidos, o sea, sobre el tema. El lenguaje empleado, los conceptos básicos, los objetivos de aprendizaje, las habilidades desde actividades de inicio, desarrollo y cierre de las unidades de estudio. Entonces, en esta mediación pedagógica se tiene que trabajar estos aspectos sobre el tema. Ahora, sobre el aprendizaje, se trata de las estrategias metodológicas que van a fortalecer la relación entre el sujeto y el objeto de estudio, las cuales deben estar orientadas a las capacidades de aprender a aprender. Aquí es muy importante, porque en la educación presencial, normalmente el proceso de aprendizaje del estudiante es muy guiado por el profesor. Aquí se le tiene que brindar o orientar más sobre el aprender a aprender. ¿Por qué? Porque él va a ser su propio profesor, va a tener la guía y el acompañamiento del profesor de manera virtual, pero es un cambio, aunque parezca sencillo, es un cambio muy fuerte para los estudiantes. Entonces ellos tienen que empezar a crear actitudes y habilidades para aprender a aprender, en donde se tiene que evidenciar la autonomía, el autoaprendizaje y la autorregulación. Vean que todo tiene el prefijo auto, porque es el estudiante el que tiene que hacerlo. Autonomía, saber que el profesor me puso una asignación y que yo la puedo hacer y la tengo que entregar hasta el próximo miércoles. Pero yo tengo que tener la autonomía y la autorregulación de decir, pero perfecto, voy a sacar tal día, tal hora para hacer la asignación y no esperarme hasta el último momento. Ya aquí el profesor, como decimos, se lava las manos porque tiene una asignación. Sin embargo, no es lavarse las manos de decir, ok, perfecto, ya te la entregué, ve a ver si usted la puede hacer. Y el día que cierre la actividad, decir, bueno, no la entregó, tiene 0 puntos. Sino estar constantemente revisando y diciendo, mira, Pedrito, no has entregado la actividad y faltan 2 días. Juanito, mira, falta un día para entrar a la actividad. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Darle un poquito de acompañamiento, pero no quitarle la responsabilidad del autoaprendizaje, la autorregulación, pero sobre todo la autonomía. Finalmente, el tercero, que habla sobre el diseño, la forma de los entornos virtuales, es cómo se va a presentar este entorno virtual. Materiales, cómo se van a elaborar, si van a ser materiales construidos muy pomposamente. Al hablar de pomposamente, que se pueden trabajar desde un estudio de grabación para aquellos que hagan videos, o si no, más bien podemos grabar videos caseros donde el estudiante también vea que no solamente él está teniendo un cambio extremo en su manera de aprender, sino que el profesor también ha sido sometido a este cambio para poder enseñar, donde se pueda ver que el profesor con su teléfono celular esté grabando, sosteniéndose para estar grabando lo que él está hablando. O si es un ejercicio de matemática, tener una hoja en su oficina, en su escritorio, y tener el teléfono acá sostenido para que pueda grabar el procedimiento. Está bien. ¿Por qué? Porque el estudiante se está dando cuenta que somos todos, docentes y estudiantes, que nos estamos acoplando o adaptando a una nueva situación. Y así como el profesor
ha hecho esfuerzos para adaptarse, el estudiante también va a tener que hacer algunos esfuerzos para poder adaptarse a esta situación. Ahora, el papel del estudiante es un tema que nos podría dar para una charla completa. No solamente el profesor cambia, sino también cambian las actividades propias del estudiante dentro de los entornos virtuales. Y estos cambios deben ser comunicados de manera explícita a ellos. Explícita hablo de que por lo menos tiene que existir un documento donde se diga al estudiante cuáles son sus responsabilidades. Entre ellas, la proactividad. Aquí menciono algunas que considero tal vez las más importantes. Proactividad. Él deberá tomar la iniciativa en muchos momentos del periodo académico para regular su aprendizaje. Por ejemplo, buscar información por si la que el profesor le presentó no le fue tan funcional. Buscar materiales y recursos que le sirvan como apoyo a ya los facilitados por el profesor. La autonomía. Como estudiante, él debe saber que él es el único responsable en el aprendizaje y que nadie va a aprender por él, y que él es la única persona encargada de organizar y realizar sus actividades académicas. Por lo tanto, debe tener una implicación personal y una motivación implícita para querer aprender. La capacidad de gestionar el tiempo. Y con esto, aparte de la autonomía y la capacidad de gestionar el tiempo, al final les voy a indicar, porque dentro de unas semanas estaré dando una charla, un webinar por el canal de YouTube sobre este tema de estrategias para estudiar en entornos virtuales. Capacidad para gestionar el tiempo. Para ellos deberá estar conectándose periódicamente dentro de un entorno virtual, leer detalladamente instrucciones, documentos, ver videos, acceder a materiales y recursos. Entonces deben dedicar ese tiempo de estudio independiente de los contenidos, porque recordemos que en una manera presencial ese tiempo se invertía en la clase, el profesor le decía, tome, aquí están las hojas, saque el libro, veamos este video, hagamos esta actividad dentro de la clase. Ahora no, ahora va a ser un estudio más independiente de los contenidos. Por lo tanto, debe realizar las tareas. Sumado a eso, posiblemente a sus compromisos familiares, laborales, sociales ya no, porque estamos un poquito más resguardados en las casas, pero sabemos que también tienen otros compromisos. Por lo tanto, tienen que hacer una gestión correcta del tiempo. Tolerancia a la ambigüedad y a la incertidumbre. Al tratarse de un entorno virtual, la comunicación de los pares y del docente será asincrónica, por lo que no tendrá una respuesta de manera inmediata y el estudiante tiene que saber eso. Es posible que pueda permanecer varios días sin tener una respuesta, pero teniendo los materiales y un cronograma que el profesor ya le tuvo que haber brindado en su entorno virtual, el estudiante podrá estar un poquito menos abrumado y estar un poco más calmado. Pero son actividades que debe hacer el estudiante. No exigir respuestas de manera automática o de manera inmediata, porque el profesor no está pegado a las 24 horas dentro del computador. Luego, las destrezas comunicativas, súper importante. El estudiante deberá tener las capacidades de poder redactar preguntas, comentarios o aportes a una discusión que sean claros, concisos y de fácil entendimiento para todos los participantes. Obviamente, considerando aquí las partes de respeto y las de normas de etiqueta. Además, debe tener las competencias de lectura para analizar e interpretar las participaciones de los compañeros y aportes de los docentes. Muchas veces el estudiante, uno manda un correo indicándole algún tipo de asignación y el estudiante pregunta cosas que están dentro del mismo correo o que son explícitas o tal vez un poco implícitas. Entonces el estudiante, antes de hacer algún tipo de participación, debe leer y trabajar esas destrezas comunicativas. Finalmente, las destrezas tecnológicas, ya le hemos hablado mucho, se debe utilizar, aunque sea a un nivel básico, esas herramientas tecnológicas como los programas necesarios para que las asignaturas trabajen. Al menos debemos de estar, los estudiantes deben de estar dispuestos a invertir alguna parte de su tiempo para aprenderlo. Porque no basta con decir, no tengo las destrezas tecnológicas y ya. Profesor, ve a ver qué hace. No tengo las destrezas tecnológicas, pero voy a invertir tiempo. Profesor, deme espacio, deme chance de entregarlo una semana después, un día después, dependiendo de las actividades y la complejidad de las mismas. Pero tiene que tener esa capacidad o ese entusiasmo de querer aprender. Ahora, el rol del docente. No solamente le vamos a echar la retahíla a los estudiantes, sino también se la vamos a tirar a los profesores, porque además de los cambios que ya debe tener el profesor, que son bastante marcados,
vamos a señalar sobre todo tres áreas importantes, como es el rol organizativo, que es el que define los contenidos, los objetivos y que se desean trabajar y que establece los días y las horas de entrega, basado esto en el contexto del estudiante. Se puede inferir que el docente, al establecer el cronograma de estas actividades, él está facilitando implícitamente un horario de estudio al estudiante, aunque sea de manera implícita. Establece las estrategias didácticas y las actividades que se desarrollarán a lo largo del periodo académico. Todas las que se seleccionan deben tener una intencionalidad clara por parte del docente y por el estudiante. Es decir, tenemos que explicar al estudiante cuál es la intencionalidad de realizar X o Y actividad. Por ejemplo, a mí se me ha cuestionado muchas veces de que, profe, ¿y por qué hacemos estos cuestionarios tan pequeños que valen apenas un 5% en la nota? Si se evalúan los mismos ejercicios que tal vez vienen en el examen. Entonces, ahí es donde yo les he dejado claro que la intencionalidad de hacer unos cuestionarios previo al examen, 2, 3 semanas previas al examen, con algunos contenidos similares al examen, algunos ejercicios matemáticos, es para que ellos puedan, a partir de los resultados obtenidos, guiar su estudio. Poder identificar cuáles contenidos son los que básicamente ya tienen mejor asimilados y cuáles más bien les falta un poquito, están un poquito carentes de conocimiento o de resolverlos, para poder resolverlos. Entonces ahí podrían guiar su aprendizaje. Entonces es una forma implícita que le estoy diciendo al estudiante, vamos a hacer una prueba, una práctica antes del examen, para que en estas 2 semanas usted pueda enrumbar su estudio. Sin embargo, las primeras veces era algo que no estaba explícito. Entonces, muchos estudiantes hacían la consulta. Por eso tiene que tener clara la intencionalidad de lo que se quiere. ¿Por qué voy a pedirle al estudiante que me grabe un video haciendo X y por qué no un ensayo? Tal vez el por qué no un ensayo no, sino decirle la idea del objetivo, el objetivo más bien de este video es poder ver sus capacidades, su manejo de herramientas, su manejo de etcétera, etcétera, etcétera. Que el estudiante tenga claro de que se está haciendo un video no solamente por molestarlo, por querer ponerle una actividad más compleja, sino porque hay contenidos y objetivos, habilidades que el profesor quiere evaluar y que solamente utilizando esa herramienta las puede obtener. En fin, en esta se puede elaborar las estrategias evaluativas en este rol organizativo. Luego está el rol social, el que está enmarcado en crear los ambientes en los cuales se propicie la creación de grupos de cooperación y de trabajo, según áreas afines, zonas geográficas, disponibilidad horaria, entre otras. También se debe estimular la socialización y la información de la construcción conjunta del conocimiento que propicie la discusión fundamentada con el respeto por las opiniones de los participantes. Aquí esto es muy claro. Y este rol social del docente cuesta un poco. Primero por el estudiante y segundo por el profesor. ¿Por qué por el estudiante? Porque el profesor puede preguntarle, indicarle al estudiante que participe en un X foro y el estudiante simplemente no lo va a hacer. Muchas veces porque no tiene valor porcentual, muchas veces porque no le interesa. Sin embargo, el profesor también puede tener su problema a la parte social, porque el estudiante puede que le haga una consulta bastante buena, bastante justificada, bastante clara, y el profesor responda de una manera escueta. Entonces, tanto le pedimos al estudiante que se comunique de manera clara y exprese sus ideas con el debido respeto, utilizando las normas de etiqueta, como también le solicitamos al docente de que esas respuestas sean respuestas claras, que sean respuestas que le aporte al estudiante. No es concebible, por ejemplo, que se daba antes en algunos cursos de acá de la UNED, de que el estudiante decía, profesor, disculpe, es que no comprendo el tema tal, por tal y tal motivo, se me hace una confusión por tal y tal motivo. Y el profesor le decía, en la página tal del libro está la respuesta. Eso no es concebible que una respuesta en un entorno virtual, en una educación donde estamos trabajando la parte virtual fuertemente porque ya no hay parte presencial, ese tipo de respuestas no deben estar. Entonces debe tenerse esa parte social donde el profesor promueva la participación. Qué interesante tu consulta. Mira, esto se puede trabajar así, así. Los demás compañeros, ¿qué opinan? ¿Qué pueden aportar? Mira, te presento este video donde tal vez te pueda aclarar un poco más. ¿Qué te parece si trabajamos una lluvia de ideas y vemos lo pro y lo contra de la situación? Yo empiezo con una negativa y pone la idea, donde el profesor más bien le dé participación al estudiante y más bien el estudiante esté deseoso de agarrar su teléfono o su computadora para ver qué le respondió el profesor y para ver qué le voy a responder yo. De una manera con respeto, ¿verdad? Pero que estén con esa ansiedad de poder contestarse rápidamente.
Y finalmente, el rol pedagógico es el encargado de habilitar los espacios de atención de consultas, ayuda para los estudiantes, además de reconocer algunos estilos particulares de aprendizaje e intentar desarrollar estrategias y habilidades. Esto más que todo es ya la parte de ejecución. El organizativo monta todo bonito. El social permite la comunicación y la interacción de los estudiantes. Y el rol pedagógico me va a permitir estar, por llamarlo de alguna forma, viendo cómo está la dinámica dentro de la plataforma y poder hacer cambios o modificar algunas instrucciones para algunos estudiantes que tal vez no tengan las capacidades tecnológicas, académicas o inclusive tengan alguna situación, una necesidad educativa especial que no le permita desarrollar. Por ejemplo, les comento el caso. En matemáticas tenemos un estudiante que tenía un problema motor. Él no podía agarrar un lapicero para poder escribir. Se le pedía los ejercicios resueltos de matemáticas a mano, a puño, para que los entregara. Él presentó su situación, se le hizo un debido proceso con la parte de la Oficina de Atención de Necesidades Educativas Especiales y efectivamente vio que todo lo que el compañero, el estudiante decía era cierto, se le hizo una adaptación a la entrega de la tarea. Entonces, este es el rol pedagógico que también tiene que considerar el profesor. Y ahora, para finalizar, voy a mencionarles, a raíz de los resultados obtenidos en la investigación realizada, como les comenté al inicio, durante los 3 cuatrimestres del 2018, dentro del entorno virtual de la asignatura de Matemáticas para Administradores 1, que se da en el primer bloque de la carrera del Diplomado de Administración de Empresas, se lograron determinar 14 principios psicopedagógicos que fundamentan la mediación de contenidos dentro de entornos virtuales. Inicialmente se tomaron estos principios como principios más que todo para montar asignaturas de matemáticas, pero analizando un poquito más allá, junto con las profesoras que me dieron el apoyo en esto, realmente son principios bastante generales o genéricos que pueden ser considerados para cualquier asignatura. El primero, desde la psicopedagogía, la distribución de los contenidos por unidades de aprendizaje o aspectos que permitan generar categorías al estudiantado para que éste realice una secuencia de actividades de un curso o de un tópico específico respondiendo a los objetivos de aprendizaje, habilidades, destrezas, etc. Entre este principio, o sobre este principio, podemos señalar que la organización de la plataforma debe tomar en cuenta aspectos cognitivos, pues hay formas en que los humanos organizan su conocimiento y que le permite incluso tener mayor claridad a nivel mental sobre la organización de contenidos y aprendizajes a partir de esquemas mentales, categorías conceptuales, heurísticas cognitivas, entre otros que deberían tomarse en cuenta a la hora de presentar los contenidos. Aquí no solamente tenemos que ver, ok, si el curso se divide en 2 momentos, voy a partir los contenidos a la mitad, y los primeros contenidos y los segundos contenidos, sin hacer un análisis cognitivo. Tenemos que ver cuáles de estos contenidos tienen una relación, pueden formar un esquema cognitivo más grande para el estudiante. Si aquí hablo sobre, no sé, voy a considerar lo que es el área de matemáticas. Si aquí en este tema hablo sobre álgebra, y en este tema hablo sobre aritmética, y en este tema hablo sobre geometría, y en este tema hablo sobre ecuaciones, entonces yo voy a trabajar o intentaré trabajar con distribución por los contenidos que tengan alguna similitud. Por ejemplo, podría incluir aritmética con álgebra dentro de una misma unidad de aprendizaje. Entonces empezamos con la aritmética y en esa misma unidad de aprendizaje, conforme vamos avanzando, vamos viendo el álgebra. De igual manera, con lo que es la geometría y la trigonometría, puedo meterlas o encasillarlas porque tienen aspectos cognitivos muy similares. Luego tenemos la parte de la intencionalidad de las estrategias didácticas y la evaluación de los aprendizajes. Esta intencionalidad es parte de lo que les comentaba anteriormente. Constituye uno de los aspectos más relevantes en el desarrollo de las actividades académicas dentro del entorno virtual, ya sea una estrategia didáctica o bien una evaluación, por lo que es necesario que en el desarrollo de estas esté explícito y claro para los estudiantes la forma en que se puede aprovechar de mejor manera todas las herramientas y que son facilitadas especialmente en un modelo de educación a distancia donde el estudiantado no tiene la presencia permanente de un docente. Entonces, en esta situación yo tengo que decirle al estudiante, por ejemplo, en el curso de matemáticas está el libro de texto,
que es un libro en formato físico que ellos tienen para estudiar, rayar, pero en el entorno tiene resumen del capítulo, tiene videos que se han elaborado y que se encuentran en el canal de YouTube, se ligan a la plataforma y al final hay una serie de ejercicios adicionales de los que ya ha visto, tanto en el libro como en la parte virtual, que el estudiante va a poder resolver. ¿Cuál es la intencionalidad? Se le dice entonces en un documento que nosotros llamamos ruta de aprendizaje, porque es la ruta que le permite llegar al aprendizaje, por lo menos por esa semana, esa quincena, ese mes, según sea el curso. Se le va a decir, la idea es que usted lea el libro. Primero tiene que leer el libro. A partir de eso, de la lectura del libro, ya usted va a tener un resumen que ya nosotros se lo hicimos por usted, con las fórmulas, con aspectos, definiciones, teoremas importantes. Ya tenemos eso. Si algo del libro no le queda claro, váyase a los videos que va a haber un profesor explicándolo. Puede devolver el video las veces que quiera o puede hacer las consultas en el chat específicamente de los videos. Finalmente, ya cuando vio el libro y tal vez no entendió algo, vio el video con una explicación del profesor, logró entender eso, aquí le dejamos más ejercicios. Hágalos del libro primero, pero si quiere repasar más, hacer más ejercicios con un nivel de complejidad un poquito más alto, vea estos ejercicios que están acá. Entonces se le da toda la intención al estudiante, qué tiene que hacer, cómo tiene que utilizar sus estrategias didácticas y al final se le dice, bueno, tiene una evaluación. Esta evaluación se llama cuestionario y en este cuestionario vamos a evaluar si usted aprendió todo lo que ya usted leyó en el libro, vio en videos, vio en resumen, vio en ejercicios adicionales. Y según el resultado de esta evaluación, usted dentro de su autoaprendizaje, de su autorregulación, va a decidir si ya es hora de pasar a la siguiente unidad o si nos quedamos ahí. Evidentemente, por una cuestión de cuatrimestre, se le dice al estudiante más o menos en cuántas semanas tiene que manejar esos temas. Y el estudiante puede, si son 2 semanas, el estudiante puede entrar desde el lunes de la primera semana hasta el domingo de la segunda y estar ahí. Y si ya se siente con las capacidades en el momento que él quiera, se cambia de unidad, pasa a la siguiente pestaña, donde va a haber otros contenidos diferentes y la distribución es la misma. Ahora, con respecto al diseño gráfico, no se debería asumir, perdón, vamos a ver en la parte del diseño gráfico, los aspectos gráficos no se deben asumir que son aspectos sin importancia, más bien se deben considerar como una forma apropiada de presentar contenidos de aprendizaje. La presentación del entorno supone tomar una consideración de elementos estéticos que mejoren la visualización de los contenidos, que mantengan la atención del estudiantado y que le permita tener un mejor manejo de los elementos que se encuentran dentro del entorno. Aquí estamos claros que estamos trabajando con estudiantes, en muchos casos jóvenes, de 20 y tantos años, 30 en algunos casos. En el caso de la UNED tenemos hasta estudiantes de 50 y 60 años llevando los cursos iniciales. Pero lo que se intenta es que el diseño sea un diseño fresco, un diseño atractivo que invite al estudiante a revisarlo. Ahorita con el boom de las redes sociales, y sabemos que muchos pasamos metidos en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, las demás redes sociales que existen, intentamos que ese entorno virtual tenga, no que se parezca a una red social, porque nunca va a ser el objetivo, pero que tenga aspectos similares para que el estudiante que ya está familiarizado con la utilización de esas herramientas no le quede tan difícil o tan complejo poder entrar a esas herramientas y conocer su funcionalidad. Ahora, hablamos de la evaluación de los aprendizajes en entornos virtuales, requiere de un enfoque muchísimo más formativo, ya no tanto la parte sumativa, sino la parte formativa. Es necesario que el estudiante logre crear una conciencia de sus propios saberes, pero también de sus limitaciones para poder trabajarlas. Pero tomando en cuenta que en el modelo de educación a distancia o en el modelo virtual, como es el que estamos intentando trabajar en los últimos meses, requiere de mayores procesos de retroalimentación por parte del profesor a través de los procesos tanto de coevaluación como de autoevaluación. Aquí no solamente el profesor tiene que escribirle, mira, sacaste un 70, tenés que tener cuidado, no es una nota para vos, no, aquí el estudiante también tiene que hacer una reflexión para lo interno. Mira, me fue mal, me saqué un 60, ¿qué habrá pasado? Si tengo todas las herramientas, todos los materiales, ¿será que no me están sirviendo? Bueno, voy con mi autonomía y busco otros materiales o le pregunto al profesor, pero sí tiene que trabajar más la parte de autoevaluación. La parte de coevaluación con los compañeros. Si vemos que un compañero participa en algún foro, en alguna actividad y la respuesta no es la que uno considera correcta o vemos que tiene algunos errores, podríamos ayudarle al compañero. Y la retroalimentación que vamos a tener para nosotros y para el compañero va a ser muy grande.
Voy un poquito más rápido porque ya se me pasó la hora. En cuanto al rol del docente, bueno, ya hablamos, se necesita una participación mucho más activa con estrategias comunicativas más asertivas, más analíticas y con la capacidad de poder transmitir una seguridad a los estudiantes, es decir, a los usuarios de la plataforma, y con ello fomentar estudiantes que participen de una manera activa. Activa me refiero a que todos los días por gusto propio, no una participación obligada de que tiene que entrar al foro a contestar, no, una participación activa por los medios de comunicación, ya sean sincrónicos o asincrónicos. Las características propias de los estudiantes no pueden ser olvidadas o simplemente desechadas. Se debe orientar a las diversas estrategias didácticas intencionadamente con las que se crea dentro del entorno para que exista una relación entre el estudiantado que estamos trabajando, el docente y el medio social en el cual interviene, para que todo eso trabaje en una armonía y una correcta dinámica. Por ejemplo, si estoy hablando del curso de matemáticas para administradores 1, muchos de los ejemplos o el contexto que voy a trabajar es en la parte de administración de empresas, ejemplos de economía, ejemplos de finanzas, etc. Pero si la matemática que estoy trabajando es mucho para el área de enseñanza de las ciencias, que se me viene a la mente, entonces voy a trabajar mucho con ejemplos de ese tipo. De igual manera, si estoy trabajando con las matemáticas de ingeniería informática, van a ser ejemplos de mucho de ese tipo. Pero cada uno con sus particularidades. Por ejemplo, la enseñanza de las ciencias posiblemente tenga menos conocimientos informáticos, digo posiblemente, es una hipótesis, que los de estudiar ingeniería informática. Y a partir de ello puedo hacer algunos cambios o ajustes en la forma de montar los entornos virtuales para cada población en particular o específico. Ahora, la interactividad. Está relacionado con la comunicación bidireccional entre el receptor y el emisor de un determinado mensaje. Este se define como la capacidad que tiene el receptor de recibir un mensaje explícito e implícito establecido por un emisor dentro de los medios de comunicación asincrónica. Aquí básicamente se le cambió el nombre a la parte social, pero es esa misma. Esa comunicación, ese rol del profesor que ya sabemos que debe tener una mejor comunicación, tiene que ser interactiva. No sirve un entorno virtual donde el estudiante haga una consulta un jueves y hasta el jueves de la siguiente semana o el viernes de la siguiente semana tenga una respuesta. Tiene que ser más interactivo, tiene que tener una comunicación más fluida. Tiene que ser flexible. La flexibilidad se trata de la posibilidad de sufrir adaptaciones, cambios o modificaciones para la mejora de aspectos que se pueden considerar a la hora del diseño del curso y que surgen en la parte de la aplicación, como ya habíamos hablado de eso. Entonces, el entorno tiene que estar claro, pero también tiene que ser flexible. ¿Por qué? Porque tal vez estoy pensando que mi población tiene un vasto manejo en lo que es la parte tecnológica y resulta tal vez que no era así. Entonces, para la entrega de alguna asignación que tenían que hacer, por ejemplo, una wiki, tal vez no tenían el manejo del mismo. Entonces, yo tendría que tener la posibilidad de ampliar la entrega y que eso no afecte con las demás asignaciones pendientes. La escalabilidad está relacionado con la estructura y la posibilidad de ir aumentando con respecto a los niveles de dificultad, sin comprometer el funcionamiento y la calidad de aprendizaje. Dentro de una plataforma, la escalabilidad permite que el entorno pueda funcionar con una misma independencia de la cantidad de usuarios. Y eso es algo que hemos aprendido mucho en la Universidad Estatal a Distancia. Como les comentaba, un curso de matemáticas con 1,100 estudiantes es un curso bastante complejo. Yo lo coordino, pero a cargo mío tengo muchos profesores y muy buenos de matemáticas que me ayudan con esto. Pero la escalabilidad de la plataforma se ha trabajado por esas unidades de aprendizaje. Los primeros temas, cómo se trabajan y conforme van pasando las siguientes unidades de aprendizaje, van aumentando el nivel de profundidad de los contenidos y también el nivel de complejidad en las asignaciones que se le va dando. De igual manera, esto pasa con un estudiante que entra al diplomado y luego esté en licenciatura o en la maestría. Los niveles de complejidad son varios. Entonces, ese es el nivel de escalabilidad a lo largo de la carrera, pero a lo largo del curso también tiene que haber un nivel de escalabilidad y eso tiene que ser bastante marcado en la plataforma. No podemos pretender que un estudiante apenas ingrese tenga niveles altos para lo que sea la parte de contenido o manejo de herramientas tecnológicas. La usabilidad. Esta característica está relacionada con la facilidad con la que los usuarios utilizan la plataforma.
logrando cumplir con los objetivos específicos deseados con una eficiencia y una eficacia y una suficiente satisfacción. Es decir, se trata de la capacidad que logra el usuario para aprender cómo usar la plataforma. Dicho en términos más informáticos, la navegabilidad. ¿Cómo yo puedo usar? Si yo sé que doy clic aquí, voy a ver los videos. Si sé que doy clic aquí, veo la herramienta. Si doy clic aquí, estoy en el usuario. Si estoy viendo el tema 1, lo voy a ver aquí, lo voy a ver allá. Tengo que dar clic para ver esto. Esa parte de saber cómo usar la plataforma, que tiene que ser una plataforma, pues, hasta la medida de lo posible, sencilla, es la parte de la usabilidad. Luego está la parte de la funcionabilidad. En esta parte va relacionado con las necesidades que se desea que satisfaga esta plataforma. Dicho de otra manera, una plataforma es funcional si cumple las funciones o los objetivos para la cual fue creada, por lo que debe atender las características propias y los requerimientos y las necesidades de los usuarios. La parte de la funcionalidad no está del todo ligada con el profesor, sino también con la parte que ya está en aplicación, la parte de aplicación, y tiene que ver mucho con los comentarios que tengan los estudiantes. ¿Por qué? Porque si la idea mía, la función de la plataforma es facilitarle materiales y que el estudiante poder guiarlo en su proceso de aprendizaje, pero el estudiante entra y ve que los materiales no sirven y que no lo estoy guiando y que más bien el estudiante está buscando referencias del 100% en otro lado, no simplemente para reforzar, sino que para entender el tema, entonces no está siendo funcional. Y eso tenemos que estar atentos nosotros como profesores y estar atentos preguntándole a nuestros estudiantes si consideran que la plataforma es funcional. La parte de la ubicualidad, que se parece mucho a la parte de la usabilidad, pero la ubicualidad se trata de la capacidad que posee la plataforma de presentarles materiales, recursos y dar seguimiento a un proceso de aprendizaje, transmitiendo la seguridad dentro de los entornos virtuales. Entonces, esta de la ubicualidad es que el profesor tenga la capacidad de decirle al estudiante, ok, entrar al foro de consultas y hacer la consulta, y el estudiante pueda ubicar dónde está el foro de consultas. Tiene que ver mucho con la parte de usabilidad, que el estudiante pueda usarla, pero también que el estudiante pueda ubicar dónde se encuentran las herramientas que yo ya vi o que el profesor me está diciendo. Entrate a la primera pestaña que habla sobre el tema de ecuaciones y en la parte de recursos tecnológicos vas a ver el video, búscate el video número 5 que es el tema. Que el estudiante pueda ubicar fácilmente esto. Como por ejemplo cuando nosotros nos dicen, bueno, vamos a invitarte a un grupo de WhatsApp, inscribirte, manda una imagen. Ya nosotros sabemos dónde está el link para poder mandar. Básicamente habla sobre ese tema, la ubicualidad. La estandarización. Esta desea garantizar el funcionamiento y el acoplamiento de los elementos y los recursos seleccionados para el cumplimiento de ciertos criterios, tanto implícitos como explícitos, con el fin de obtener resultados. Además, tiene relación con la idea de poder utilizar recursos y materiales para toda la población, considerando sus necesidades educativas especiales. Esto particularmente, estamos trabajando lo que es el DUA, con la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales. En particular, tuvimos en el primer cuatrimestre un estudiante ciego, y con él posiblemente tuvimos que hacer algunas adaptaciones y aprendimos a hacer adaptaciones. Por ejemplo, en esta presentación que yo les estoy enseñando, ven que está muy llena de imágenes, pero en estas imágenes no viene un texto adicional, no viene un texto para explicar qué trata la imagen. Todas esas cosas tuvimos que corregirlas dentro de la plataforma porque el estudiante tenía sus aplicaciones para leer la pantalla y la pantalla le iba leyendo. Cuando le decía imagen, no le decía qué imagen era. Por eso muchas veces hay que colocar las descripciones de las imágenes para tener un estándar para todos los estudiantes. Y finalmente, entre los principios que se encontró, tenemos la persuabilidad. Esta característica no solamente es observada hasta el final, hasta el puro final del cuatrimestre, semestre, trimestre, según el periodo académico del proceso, ya que habla de la capacidad que tuvo la plataforma de convencer, convertir y enseñar al estudiantado mediante el uso de la plataforma. La persuabilidad conlleva a la integración y la articulación de 4 características mencionadas anteriormente: la funcionabilidad, la usabilidad, la ubicualidad y la interactividad. Entonces,
¿Qué quiero decir con eso? Que al final de todo proceso educativo que se utilice un entorno virtual, si se quieren seguir estos principios y estas fases y estas dimensiones y características, siempre se debe hacer una pequeña encuesta a los estudiantes. ¿Para qué? Para mejorar la plataforma para el próximo periodo académico. La funcionalidad, les dije que era solamente si el estudiante sentía que la plataforma era funcional. La usabilidad, yo puedo tener mi criterio, pero ocupo saber si el estudiante considera que la plataforma era fácil de usar, si el estudiante podía ubicar los recursos que yo deseaba y si la interactividad entre el profesor, estudiante y entre los mismos estudiantes fue buena. Entonces, esta persuabilidad, lo que me dice más en el fondo, es una pequeña evaluación al final del proceso educativo para saber si estas características que ya dije, funcionalidad, usabilidad, ubicualidad e interactividad, fueron buenas o si tal vez más bien tengo que mejorarlas para los siguientes cuatrimestres o periodos académicos. Y esa sería mi charla. Ahí está la información, mi nombre, correo electrónico, jbarrantes@unet.ac.cr, el teléfono de la oficina, 2202-1848, las redes sociales, como les comenté anteriormente, tenemos un canal de YouTube, que es un canal que tiene más de 550 videos del área de matemáticas, desde matemáticas para primaria, para estudiantes de primaria, maestras de primaria, pasando por todo lo que es secundaria, universidad, vemos inclusive el cálculo, límites, derivadas, integrales, un poquito de álgebra lineal. Están total y completamente invitados a seguir el canal. Tenemos también una página, perdón, en Facebook sobre cátedra de matemáticas. Ahí estoy a su disposición y simplemente les voy a robar aquí literalmente les voy a robar un espacio para una presentación personal. Bueno, consultas ya las vamos a trabajar. Les quiero presentar esta imagen, invitándolos a todos, estudiantes, funcionarios, etcétera, el próximo miércoles 17 de junio, a partir de las 7 de la tarde, hora costarricense, hora 8 de la noche, hora panameña, se va a tener una charla que se trata sobre estrategias para estudiar matemáticas a distancia. Esta charla la he dado por aproximadamente un año, siempre de manera presencial, donde se han asistido casi 500 estudiantes a la charla y ha tenido bastantes reconocimientos por parte de los estudiantes, que al fin y al cabo es lo que nos interesa. No necesariamente que me den un premio por dar una charla, sino que ya con que el estudiante me diga que la charla le sirvió y que logró pasar un curso o entender algún contenido matemático, creo que no hay premio mejor que ese. Es una charla que se va a dar por nuestro canal de YouTube, aquí está la información. YouTube /c/ cátedra de matemáticas, se va a hacer una transmisión en vivo. Si tienen alguna consulta, estudiantes, funcionarios, que la persona que participe se va a atender las dudas de manera en vivo durante la transmisión. Y es un poquito explicar las experiencias que he tenido a lo largo de los casi 8 años de ser encargado de cátedra, tener experiencia en educación a distancia y de haber estudiado también a distancia, que eso es algo importante. He estado del lado del profesor y del lado del estudiante. Esa era la mención que quería robarles. Muchísimas gracias, Magíster Barrantes, por esta ponencia en la tarde de hoy. Agradecerle por esta valiosa e interesante intervención. Ahora hemos tomado algunas consultas en el chat del Meet para hacerle a usted estas preguntas. Sabemos que habían otras, pero como bien lo ha explicado el Magíster, podemos hacer las consultas al correo que acaba de colocarnos. Y vamos entonces, un estudiante consulta, ¿cuál de las dimensiones expuestas considera usted que es el eje central que garantiza el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes? Ok, ¿cuál es la dimensión central? Vamos a ver. No sé si les vuelvo a presentar las dimensiones o lo hacemos más a capela. Pienso que más a capela. Ok, perfecto. Sí. Ok, para mí todas las dimensiones son importantes. No hay una dimensión que yo tenga que decir, no, esta no le demos la importancia necesaria. No, no. Todas tienen una gran importancia. Si tendría que trabajar con dos, no pondría una, pondría dos. La primera es la dimensión pedagógica.
Para mí esta es la dimensión que tiene que tener más importancia. ¿Por qué? Porque ya estábamos hablando de las estrategias didácticas, la evaluación, actividades y los contenidos propiamente. Para mí esa es la que le daría el primer lugar, esa dimensión que el profesor debe considerar fuertemente. ¿Por qué? La dimensión técnica sobre las herramientas de comunicación, como les dije anteriormente, de un WhatsApp bien utilizado puede ser un entorno virtual que dé sus réditos bastante buenos. La dimensión física, bueno, pues posiblemente no todos tengamos habilidades para el diseño de imágenes, entonces puede, aunque sea un poquito plano, pero puede servir. Para mí, la dimensión principal es la dimensión pedagógica y sobre todo, en segundo lugar, pondría la dimensión social. Esa comunicación y esa retroalimentación que le puede dar el profesor son los dos ejes principales para un entorno virtual. Ajá, excelente. La número 2, ¿cuál es el grado de confiabilidad, fiabilidad y validez que usted otorga a la evaluación en la virtualidad? Ok, hablar de un grado sería muy arriesgado de mi parte o muy poco profesional, puesto que no hay investigaciones que lo demuestren. Pero va a depender mucho de específicamente la actividad evaluativa, el criterio evaluativo que se utilizó va a tener mucha importancia con eso. Entonces, si hablamos de una prueba escrita, vamos a hablar, como decimos acá en la UNED, no es una prueba digital, perdón, no es una prueba virtual, es una prueba que se digitalizó. Es decir, una prueba que inicialmente se tenía papel, pero como ya no podemos mandar a los estudiantes, lo que se hizo fue nada más digitarla. Se subió, esa posiblemente validez y confiabilidad sea prácticamente nula. Pero si cambiamos, porque como cambiamos de presencialidad, también tenemos que cambiar, de modelo a virtualidad, también tenemos que cambiar estrategias de evaluación. Entonces, si cambiamos a eso, una evaluación de ese tipo más bien sería obsoleta y el grado de validez y confiabilidad se vendría al piso. ¿Qué podemos cambiar? En vez de hacer eso, podemos hacer una videoconferencia, como estamos aquí, tal vez convocar 5 o 6 estudiantes, que el profesor en ese momento les dé un ejercicio y que no solamente la actividad evaluativa sea resuélveme el ejercicio o deme la respuesta final, sino más bien conversemos. ¿Qué aplicarías? ¿Por qué no aplicarías? Y yo sé que tal vez me dijo, yo aplicaría el procedimiento A, que es el procedimiento correcto. ¿Y por qué no decir al estudiante? ¿Y por qué no el B? Ah, no, profe, porque el B no podría trabajarlo por esto y esto. Ah, mira, muy bien. Y estamos ayudando al estudiante a que argumente, a que analice. Entonces, va a depender mucho propiamente de la estrategia de evaluación que se utilice para hablar de un grado de confiabilidad y validez. Si hablamos de pruebas escritas en el área de matemática, nosotros hemos elaborado un banco de ítem con más de 1000 preguntas de diferentes temas. Se le da al estudiante un cierto tiempo, aproximadamente de 3 a 4 horas, para que resuelva 15 ejercicios. Solamente que entre estudiantes esos 15 ejercicios van a ir cambiando. O sea, no va a ser los mismos 15 ejercicios que tengo yo con el que tiene mi compañero a la par. Estamos seguros de que posiblemente ahí no tenemos validez y confiabilidad muy alta, pero tenemos a cierta medida. ¿Por qué? Porque el estudiante no puede compartir las respuestas con otros compañeros. Pero eso tiene que ver mucho propiamente con las estrategias evaluativas que se utilicen. Perfecto. Y la última pregunta seleccionada del chat en Meet es, ¿qué tiempo considera usted prudente mantener a los estudiantes en una actividad sincrónica, considerando las distintas realidades de cada uno de ellos? Ok, la realidad en actividades sincrónicas. Hablamos por actividades sincrónicas, me imagino que lo que son las videoconferencias como esta u otro tipo de actividades. Hay algunas actividades que merecen y necesitan un mayor tiempo. Por ejemplo, una conferencia como esta, que es también dirigida a profesores, el tiempo posiblemente sea mayor. Ahora, en el canal de YouTube que yo tengo desde el 2016, un canal bastante exitoso a nivel centroamericano y latinoamericano, con más de 20,000 suscriptores y más de 3 millones de visualizaciones, me ha dado a la tarea de investigar un poquito sobre ese tipo de preguntas. ¿Cuánto tiempo? Si uno quiere hacer un video grabado desde su teléfono celular y poder mandárselo al estudiante, se recomienda que el video dure entre 6 a 9 minutos, no más de eso. ¿Por qué? Porque en 9 o 6 minutos ya el estudiante va a ir perdiendo un poquito la atención de lo que se está diciendo. Ahora bien, si es una conferencia en vivo, podríamos hablar de unos 15 a 20 minutos, pero con una interacción un poquito más fuerte con el estudiantado.
Por ejemplo, esto que acabo de hacer yo ha sido una conferencia total y completamente magistral en la que por 1 hora y media solamente yo hablé. Esto a un nivel de estudiantes es total y completamente antipedagógico. Más bien se buscaría que una conferencia de 20 minutos, pero donde el profesor les pregunte a los estudiantes. Y eso también tiene que ver mucho con la cantidad de personas. Pude ver que se conectaron como 170. Que hacer una interacción de 170 personas va a ser bastante complejo. Por lo tanto, en grupos pequeños de 20, 25 estudiantes, se puede estar haciéndole una interacción con los estudiantes, haciéndole consultas, preguntándole qué ven, qué opinan, retroalimentenme con alguna anécdota que les haya pasado. Pero si es en vivo con este tipo de retroalimentación, podría ser unos 20 minutos. Si es un video pregrabado, de 6 a 9 minutos máximo. Excelente, Magíster Barrantes. Luego de estas preguntas resueltas por el expositor, daremos la palabra a la magistra Bielka Escobar, decana de la Facultad de Educación Especial y Pedagogía, quien nos brindará un mensaje. Bien, buenas tardes. En primer lugar, para felicitar a nuestro Jeffrey Barrantes, por extraordinaria presentación, muy didáctica, muy precisa, muy apropiada para estos momentos en los que la UDELA necesita apoyos de esta magnitud para mejorar, como lo he expresado anteriormente, esta hazaña que nos hemos impuesto por las características propias de esta pandemia y con la responsabilidad de atender a nuestros estudiantes. Pero como he yo quería participarla. He podido darme cuenta que hemos hecho un esfuerzo magnánimo para atender a nuestros estudiantes, pero que hay muchos aspectos que mejorar. Aspectos de acuerdo a los contextos y a las dimensiones que usted muy bien ha ido desglosando, que no son propios y que debemos pues atender. Ahora bien, es necesario ponernos de acuerdo entre todos porque ustedes como universidad a distancia han tenido y han nacido toda una experiencia y pues han ido controlando esas variables que hacen pues ser cada día más exitosos en este ámbito. Por otro lado, como una profesora del área de la educación y particularmente de la educación especial, sé que también pues tenemos que mejorar todas estas herramientas, estrategias, aprenderlas bien, ser autodidactas, porque hay mucha información colgada en YouTube y en Google, donde nosotros podemos tener también no tener miedo a estas herramientas y atrevernos a utilizarlas. Felicito al director, al profesor David Guerra, por esta organización de este tema muy, muy apropiado, muy justo a la medida de las necesidades de todos, porque es de todos. Y bueno, valoro que muchos docentes, tanto de la extensión de COCLE, de la extensión de Veraguas, de la sede de la extensión de Colón y de muchas partes estuvieron presentes cuando usted hacía pues su conferencia magistral. Me alegra muchísimo tener pues la oportunidad de este saludo cordial. Al inicio no pude ingresar porque justamente estaba atendiendo a mis estudiantes y para mí eso es sagrado. Y había algunas dificultades que usted muy bien ha señalado respecto a el uso de las herramientas, porque mire, parece mentira que muchos estudiantes, muchos chicos nuestros jóvenes que deben ser nativos tecnológicos, no dominan algunas herramientas para hacer sus presentaciones de charlas y demás, y para nosotros pues tenemos que estar orientándolos, tenemos que estarle dando esa docencia, dónde ir, cómo hacerlo, y eso pues
a veces dilata el proceso, ¿no? Pero bueno, se trata de un aprendizaje mutuo entre estudiantes y docentes. Encantada de este saludo también a nombre de nuestras autoridades. Vi que por allí estaba el otro decano de la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano, el magíster Ricardo González Escartín, estaba a la escucha. Muy contenta de poder participar con ustedes y muchas gracias por esta extraordinaria conferencia, y al conferenciante, pues ya usted es parte de UDELAS y estoy casi segura que lo van a estar llamando de otras latitudes de UDELAS para que haga un apoyo. Nada más quiero decirle que estamos en sintonía porque el viernes a las 10 de la mañana de su misma universidad, pero en este caso de la Universidad de España, de la UNED de España, vamos a tener a la doctora Ana María, que es experta en didáctica, y ella nos va a estar hablando sobre las estrategias didácticas aplicadas a entornos virtuales. Entonces, yo he tenido algunas dificultades con algunos detallitos porque también tengo un docente nuestro y un docente de la universidad allí en esta estrategia, y es muy probable que hoy en la tarde esté circulando ya la información para que ustedes puedan tener acceso también de esta conferencia, porque muy propio de la facultad este tema de la didáctica, porque la facultad que dirijo se denomina Educación Especial y Pedagogía, y ahí están pues todas las didácticas, hasta las didácticas especializadas para atender a poblaciones con necesidades educativas especiales. Así que muchas gracias, mi querido conferencista, muchas gracias a todos, a los organizadores, a Giovanni, a Mitzar Quiroz, a todos los que han estado participando en esta organización, y felicidades a todos. Un éxito, excelente. Agradecemos a la decana por tan motivadoras palabras. Seguidamente, el doctorando Davis Guerra Monterrey, director de la UDELAS en COCLE, nos ofrecerá las palabras de agradecimiento de esta conferencia virtual. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes que han degustado de esta magnífica conferencia dictada por el especialista Jeffrey Barrantes. Antes yo de dar el agradecimiento a cada uno de ustedes, voy a romper un poco el protocolo virtual y voy a invitar a la ingeniera Cecilia Barrantes, directora de Relaciones Internacionales de la UNED de Costa Rica, para que también nos comparta un mensaje en esta gran alianza pues, de conocimiento que tiene en este momento UDELAS y la UNED. Adelante, ingeniera Cecilia, bienvenida. Muchísimas gracias, muy amable de verdad por su presentación. En realidad, pues bueno, quiero mandar un cordial saludo a todos los decanos, directores, docentes, estudiantes que se encuentran hoy conectados en esta tarde, en esta conferencia, compañeros de la UDELAS de Panamá, con quien tenemos muy fuertes lazos. Quiero agradecer especialmente a mi colega don Luis Torres, director de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, a Giovanni Sánchez, que ha sido la profesora con quien hemos estado pues trabajando la logística de esta tarde, y por supuesto quiero agradecer a mi compañero Jeffrey Barrantes, mismo apellido que yo, no somos familia, de hecho no nos conocíamos mucho. Jeffrey, muchísimas gracias de verdad por la conferencia del día de hoy. Yo creo que una conferencia muy pertinente en este tiempo histórico que nos ha tocado vivir en medio de esta pandemia, que nos obliga a buscar nuevas formas cada vez más innovadoras para seguir llegando a nuestros estudiantes y seguir con esta formación tan necesaria para todo el pueblo centroamericano. Creo que además esta pandemia como que nos ha traído oportunidades muy interesantes de unirnos como universidades en busca de estas formas innovadoras de continuar con la formación, y también nos ha unido para mejorar nosotros mismos
en nuestras metodologías, haciendo uso de esas maravillosas herramientas que tenemos, que son las tecnologías de información y comunicación y los temas de virtualización, pero que a pesar de tener toda la experiencia, como en el caso de la UNED, que son 43 años de ser educación a distancia, pues nos ha tomado también de sorpresa tener que virtualizar toda nuestra oferta académica y toda nuestra oferta incluso de extensión cultural, deportiva. No ha sido fácil, ha sido todo un reto, pero yo creo que el unirnos como universidades hermanas creo que nos va a traer cada vez más y más oportunidades de internacionalización en casa, como lo decía muy bien usted al principio, y creo que nos va a traer muchísimas ventajas también para democratizar la educación superior a todo nuestro pueblo centroamericano. Entonces yo lo único que quiero externar es de verdad las gracias por habernos invitado, decirles que de parte de la Universidad Estatal a Distancia, de la Dirección de Internacionalización y Cooperación que represento, estamos a la orden, completamente dispuestos para continuar trabajando juntos en pro de una mejor sociedad centroamericana. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, ingeniera. La verdad que no podíamos dejar de escuchar estas palabras suyas que nos llenan de mucha motivación y todavía nos empujan más a seguir organizando este tipo de actividades. Evidentemente, pues como usted muy bien lo indicaba, en tiempos de pandemia nuestras instituciones han cambiado mucho. Hemos tenido muchas experiencias de carácter virtual. La UDELA, y no me cabe la menor duda que también la UNED, no escapa a esta realidad de nuevos retos, de nuevos desafíos. Y evidentemente esto va a exigir de cada uno de nosotros un poco más de desarrollo, más creatividad, más innovación, como usted muy bien lo indicó, pero todavía nos llama poderosamente más a la reflexión de cómo vamos a relacionar todas estas experiencias virtuales con el entorno, porque en el entorno siguen existiendo muchas necesidades y tal vez ahora más necesidades que tenemos que resolver como universidad. El tema evidentemente desarrollado por el especialista Barrante es un tema muy oportuno, un contenido valioso. Nos ha hablado, y hago un repaso de las herramientas y de las dimensiones didácticas de los entornos virtuales. Me llamó poderosamente ese concepto, esa idea de las dimensiones didácticas de los entornos virtuales, la dimensión pedagógica, la dimensión técnica, la dimensión física, pero sobre todo, en el carácter propiamente de UDELAS, la dimensión social que debemos jugar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Fascinado con el tema también del rol que tiene que jugar cada uno de los docentes dentro de la virtualidad, y siempre hemos hecho reflexiones al respecto de que tenemos muchas oportunidades, pero no debemos dejar de lado la parte humana dentro de esta gran experiencia virtual, porque no la debemos por ningún motivo pasar por alto. Yo quiero agradecerle infinitamente al especialista Jeffrey, a la ingeniera Cecilia, porque desde el primer momento pues siempre tuvimos esas puertas abiertas para compartir este producto de una investigación. Otra cosa que llama poderosamente la atención, porque generalmente es lo que nosotros apostamos, las investigaciones no se pueden quedar en una biblioteca, las investigaciones no se pueden quedar en papel, y hoy hemos tenido una multiplicación de conocimientos producto de una gran investigación que realizó el compañero Jeffrey. Quiero agradecerle muy especialmente al ingeniero Luis Torres por el apoyo de siempre. Esta es la actividad de cierre de semestre virtual en UDELAS COCLE, pero hemos tenido muchísimas actividades muy valiosas. También reflexionábamos, aquí hacemos muchas reflexiones, a la velocidad que han tomado las universidades ahora en la virtualidad. Jamás pensamos reunir en un momento dado a más de 200 personas en un solo escenario, en un solo sitio, y aquí, en esta conferencia, hubo 210 participantes y quizás un poquito más, que yo perdí la cuenta. Eso es muy valioso porque estábamos ávidos de estos conocimientos. Agradecerles también la presencia de nuestros decanos, el magíster Ricardo González Escartín, decano de la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano, y de la decana Bielka Escobar, decana de la Facultad de Educación Especial y Pedagogía. Son los decanos que más
proximidad tienen y más relación tienen con esta extensión universitaria en el centro de la República, como es la provincia de Coclé. Un agradecimiento muy especial también a los directores, por aquí veo a la doctora Ingrid Cortés, a los participantes, compañeros de UDELAS Azuero, de UDELAS Colón, de UDELAS Chiriquí, de la propia sede de UDELAS que nos acompañaron en esta bonita conferencia. Al equipo que es coordinado por la profesora Giovanni, todo el equipo que se involucró en esta actividad, pues mi más sinceras felicitaciones y de verdad que misión cumplida, y esto pues definitivamente que es otro motivo para celebrar en la virtualidad, pero más vamos a celebrar cuando el retorno, Dios mediante, pues nos permita tener ese calor humano y celebrar todas las cosechas que hemos tenido en la virtualidad. Así que muchísimas gracias y mil bendiciones a cada uno de ustedes, y recuerden a redoblar los esfuerzos en medidas de prevención sanitaria, porque tenemos que cuidarnos para que ese retorno sea todo un éxito y sea satisfecho para todos nosotros. Gracias y mil bendiciones. Buenas tardes. Agradecemos entonces al señor director y también las palabras de la ingeniera Cecilia Barrantes desde la UNED. Nuestro más admirable reconocimiento a cada uno de ustedes, y con estas palabras damos el cierre a esta videoconferencia de la tarde de hoy. Saludos a todos los presentes y que tengan excelente tarde.